pueblo dormido, despierta. ¿No ves que nos están asesinando? ¿Acaso ser defensora es un delito? Como el tiempo. Cada vez que una obra se presenta es como que si fuera la primera vez. Mujeres, el teatro como arte sanador, es una experiencia creativa desde las artes escénicas en las cuales desde hace muchos años generamos un proceso de sanación. Está muy tirado para allá, más centrado ese arco. Eso que llevamos en la piel, que también es el impacto de todos los efectos, no solamente del exilio, sino de las persecuciones, las amenazas, de la violencia sexual que sufrimos en el antes, en Colombia, tanto en el conflicto armado interno como en la violencia sociopolítica y posteriormente en el exilio. Viví el horror de la guerra, pero no he permitido que el miedo me mate la conciencia. Y también por el derecho que tiene mi pueblo a poder vivir sin miedo. Los textos los hemos elaborado nosotras mismas, con nuestras palabras, acompañadas desde nuestra vivencia, primero desde un proceso de reflexión conjunta. La colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Somos de diferentes lugares de la geografía colombiana y del mundo. Bueno, la colectiva somos un proceso pionero de autoorganización de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Está conformada por mujeres desplazadas, afro, indígenas, campesinas, del trabajo popular, mujeres artistas, del movimiento estudiantil y LGTBIQ+. Somos mujeres defensoras de derechos humanos, de las mujeres y de la madre tierra. El desplazamiento forzado es delito de lesa humanidad, crimen de guerra, política de Estado en manos de los gobernantes. La colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas surge en el 2004 a propósito de que llegamos al Estado español muchas mujeres a buscar protección internacional. Veníamos de un gobierno de extrema derecha en el país y que las mujeres éramos objetivo militar, especialmente las organizaciones de mujeres del campo, las organizaciones de mujeres populares, y fue así como en el 2004 con Rosario Lozada de la Universidad Autónoma, Julia Tamayo de Amnistía Internacional, Consuelo Vidal de Atelier y Claudia Mejía de Cisma Mujer, y un grupo de mujeres refugiadas, recuerdo algunos de sus nombres: María Nancy Valencia, María Lucía y Eva Inés, hoy retornadas, junto con Mercedes Rodríguez, Alba Teresa Higuera Buitrago. Más tarde se vinculan otras muy importantes lideresas como Betty Puerto, Mireya Perea, que se reconocen como fundadoras también, porque el mérito de la colectiva, creo yo, también es que cada una tiene el por qué creerse fundadora. Cada una ha traído un legado, una historia, sus propias historias están en el quehacer político y social de la colectiva. Las que vienen con sus propuestas de incidencia en todo lo legal, jurídico legal, las compañeras que permanentemente trabajan porque se reivindique el tema de los cuidados, todo el tema de sanación, cómo trabajamos lo psicosocial transversalmente, las que trabajamos todo el tiempo en la incidencia política. Para quienes estuvimos en ese momento, hay que decir que hoy sentimos alegría y satisfacción de saber que la colectiva ha hecho un recorrido tan importante y que ese soñarnos en colectiva, sin lugar a duda, nos da poder, nos da resiliencia y nos da fuerza. Nos agradecemos, la verdad que tratamos que lo presencial es muy útil y queremos transformar este mundo y que vamos lejos, entonces nos tenemos que cuidar. Y de verdad que gracias a todas porque pues desde aquí se hace un esfuerzo, pero sin ustedes no fuera esto posible. Yo siento que vamos a llegar muy lejos y que tenemos muchas cosas por hacer, muchos retos, pero que si estamos juntas
por obvias razones. El miedo y las dificultades se van. Es un proceso interno que lleva sus duelos y lleva su tiempo. Pero acompañarnos ha permitido precisamente no sentirnos solas y saber que juntas somos más. Hemos nosotras elaborado nuestras revistas digitales, La Colectiva. También hemos desarrollado nuestro libro Rompiendo el silencio del exilio, un aporte a la construcción de la paz desde perspectiva de las mujeres. Además, tenemos una exposición, Mujeres en el exilio, donde ha sido una experiencia muy hermosa porque compartimos nuestros objetos de la memoria. Son esos objetos que nosotras llevamos a cuestas en nuestros corazones y en nuestro ser. Representan el amor, el olor de la tierra, la naturaleza, nuestras gentes, nuestra música y toda esta alegría por construir conjuntamente. La colectiva tiene un interés profundo en la participación política de las mujeres. Nos preocupa la derechización que está sufriendo Europa y por lo tanto cada vez valoramos más las alianzas de quienes consideran que la migración no es un delito, de quienes defienden los derechos humanos, de quienes están en contra de la xenofobia, del trabajo indigno, de tantas violaciones cotidianas a los derechos humanos que también nos afectan como mujeres refugiadas, exiliadas, migrantes. Entonces, crear ese tipo de alianzas no es algo extraño para nosotras porque estamos acostumbradas a trabajar en red. Seguir fortaleciendo los lazos con organizaciones como ONU Mujeres, organizaciones como la Red Feminista por los Derechos y la Diplomacia Feminista, como el Encuentro Amplio del Exilio, el Foro Internacional de Víctimas, aquí en la Comunidad Valenciana, Atelier, como el Programa Valenciano que acoge a defensoras y defensores de derechos humanos, precisamente como Farmamundi, como AIPI, con organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar, con otras organizaciones como la Coordinadora Valenciana, también de ONGDs, la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia. La Mesa de Apoyo es una plataforma de diferentes entidades, tanto valencianas como colombianas, que está impulsada por la ONG Atelier y que recoge a personas y colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. El feminismo de la colectiva es un feminismo valiente, es un feminismo reflexivo y pasional al mismo tiempo, es un feminismo libre y sobre todo es un feminismo alegre. A ellas no las entierra su pena, a ellas su pena les da más fuerza para luchar y eso lo transmiten allá donde estén. Los derechos de las mujeres valencianas no estarán conseguidos hasta que no consigamos que sean respetados y conseguidos los derechos de todas las mujeres valencianas, todas incluyendo a las mujeres que por circunstancias varias nacieron lejos de aquí, pero que son tan valencianas como yo, que nací en las montañas de la Serra de Mariola. Ese mirarnos en un espejo que está para limpiar, ese reflejarnos en mujeres cuya lucha tenemos que defender desde aquí, es una lección de vida y de feminismo que nos han aportado las mujeres de la colectiva. Nuestra intervención, esperamos que las orichas. Una de las principales aportaciones de la colectiva a la construcción de paz en Colombia ha sido, sin lugar a dudas, el informe presentado a la Comisión de la Verdad contada por las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Es la primera vez que en un proceso de paz las víctimas en el exterior se tuvieron en cuenta para su participación, pero por otra parte es la primera vez que un informe recoge para una Comisión de la Verdad esos impactos diferenciales que han vivido específicamente las mujeres y principalmente defensoras de derechos humanos. Este informe es una hoja de ruta de las reivindicaciones y las luchas de la colectiva y también es un compendio de verdades tan evidentes que se hacen incómodas porque muchas de ellas no han sido reconocidas. Nos queremos porque sabemos que juntas
Una de estas verdades es que las vulnerabilidades del exilio se intensifican aún más en las mujeres, y esto responde a que las mujeres se enfrentan a contextos de abuso y de explotación que engloban violencias físicas, violencias psicológicas, violencias simbólicas, sexuales, discriminación, estigmatización, hipersexualización y también la violencia de género que se encuentra en toda la ruta migratoria. Las mujeres en el mundo siempre hemos sido sembradoras de paz. Otra de las verdades es que las mujeres son las máximas víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Y esto responde a una lógica de género de la guerra. A los hombres se les extermina y a las mujeres se les castiga. Uno de estos castigos, principalmente para las defensoras de derechos humanos, es el exilio. Y es un castigo a su ejercicio político, a esos liderazgos ejercidos por las mujeres que desafían ese orden heteropatriarcal y en una sociedad que no asume el rol y el protagonismo de las mujeres. Todas estas verdades nos llevan a conclusiones muy específicas. Una de ellas es que la vida de las personas y principalmente de las mujeres y defensoras de derechos humanos en el exilio no se parte en dos, no comienza de cero al salir del país. Vienen con una maleta, vienen con unas historias, vienen con unas vulneraciones que en el exilio se van a exacerbar, ¿no? Existe un continuum de esas violencias y precisamente es como el concepto principal que sostiene el informe. Por este continuum de violencias es que la colectiva reivindica dentro de esa ruta de sus luchas el exilio como un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad porque es imposible ser reparado, porque las víctimas no se pueden volver a su situación inicial y porque el delito de lesa humanidad es una responsabilidad ya no solo de un Estado, sino de varios estados, tanto el estado de expulsor como el estado de acogida. Hoy somos como una amalgama. Somos de acá y de allá. Ciudadanas del mundo somos. Por muchos años la población refugiada inmigrante en Colombia éramos invisibilizados. El imaginario popular de que los que salieron están guay, han cumplido el sueño americano, el sueño europeo, y eso no ha sido tal. La colectiva lleva muchos años reivindicando la visibilidad de las personas refugiadas y exiliadas inmigradas en Colombia y en España. Hemos ganado en que hoy es visible, ¿no? Entonces ya se habla de una séptima región, que es el exilio transfronterizo, porque normalmente se hablaba de desplazamiento interno. Y por otro lado, se está reformando la ley de víctimas, se amplía garantías para poder acceder a la reparación y poder visibilizar esta realidad. En el contexto de las migraciones a nivel global, en la medida que se van dando más situaciones de expulsión de los países de origen, también se van cerrando fronteras. This is Frontex, the EU's border and coast guard agency. Por otro lado, acaban de aprobar el Pacto de las Migraciones, un retroceso claro en derechos humanos para la movilidad humana. In today's world, la inversión que se gasta en temas de seguridad en las fronteras con toda la política de Frontex está siendo exorbitante. Quizá con eso se podría aplicar más en las políticas de ayuda al desarrollo y menos securitización y más seguridad humana. ¡Ninguna persona es ilegal! Por otro lado, también nos preocupa muchísimo todo el tema de la ley de extranjería en España. Hay que regularizar por lo menos unas 600.000 personas que están sin papeles y que tienen empleo, tienen ya todos los requisitos de la ley de extranjería, pero no hay voluntad política, ¿no? Uno pensaría que lo que quieren es una bolsa de irregularidad de mano de esclava, porque al final no tener documentación no te permite acceder a derechos. No existen razones ni pactos europeos para negar
este derecho. En estos momentos está llegando más personas solicitantes de asilo y eso es preocupante. Cuando haces la entrevista, lo que aparece como calificativo pues es que Colombia es un país en posconflicto, ¿no? Y uno sabe que no es así. Sí, está habiendo muchos problemas con las disidencias, está habiendo muchos problemas de territorio con las mafias y también la situación socioeconómica. Entonces, posconflicto no, estamos en una situación de posacuerdo. Ser segunda generación significa, pues, básicamente ser hijas de nuestras madres, ¿no? Somos hijas de lideresas sociales que vienen desde la otra parte del mundo a parar aquí debido a la violencia de nuestros países. A mí nadie me preguntó, sino que fue directamente a España, porque ya entenderás, algún día lo entenderás. Algún día lo entenderás y ya está. Acabar aquí. No sé si le dijimos hasta pronto o hasta nunca. ¿Por qué, mamá? Ya lo entenderás, hija. En mi caso, por ejemplo, salir con prácticamente, y se lo he dicho a ella, con una desconocida. Salir con mi madre a conocerla realmente, a que por primera vez fuera como esa figura que está siempre en casa. Hola, mami. Dígale hola. Mire la morochita. La mamá no es negra, pero la morochita. Entren. Mira, abuelita. Nada, pues mira, acá estamos las tres. Sí, este es el sitio donde vivimos y pues no sé, yo quisiera que mi niña también participara como parte activa de este vídeo. En mi caso sí hubo, llamémoslo así, como la oportunidad de preguntarme. Mi madre ya lleva un año aquí y fue como, vale, la salida es España, es lo más cercano, es lo más familiar que tienes, es lo único que te puedo dar ahora, te vienes, y fue como, vale, ¿por qué no? Porque las amenazas empiezan a llegarme más cuando ella ya está aquí. Hemos entendido que es necesario seguir como en esa lucha, en ese activismo, en ese querer hacer y en ese dar voz, ¿no? Como a la gente. Pero hemos querido entenderlo desde una perspectiva diferente. Vale, sí está guay, pero no perdamos de horizonte nuestras vidas, porque eso es lo que hicieron ellas y es lo que dice Tania. Gracias a este sentir de la colectiva, de poder hacer procesos psicosociales, de seguir el liderazgo, hemos podido, no sé si decir la palabra perdonar, pero sí por lo menos reconciliarnos con nuestras madres en muchos aspectos, entender otros tantos, pero aún así siempre queda la deuda de si mi madre no se hubiese ido a hacer una labor social, no me hubiese pasado tal cosa, o no sería yo así con ella. Entonces es como que desde ahí queremos marcar esa diferencia, y no somos las únicas, ¿eh? O sea, hay muchas hijas e hijos con los que hemos compartido decir, no, de la misma manera no, y hay muchas que ni siquiera hacen nada social, aunque no quieren. Sí. Ahora que parece que hay oídos y miradas atentas, te cuento que yo también aprendí a callar por miedo. Con tu exilio se fue mi voz y con ella todo el mundo que me rodeaba. Los desplazamientos forzados, las miradas incómodas, la vergüenza, el encierro continuo para proteger mi vida en un país que me trata como extraña, que allá donde voy me mira de reojo. Un país del que conozco una cara hostil y señaladora. Viví muchos años insiliada. El insilio es un término que viene de los trabajos de psicología en el cono sur de América Latina, de Chile, de Argentina durante las dictaduras, que nosotras y otras personas, pero nosotras fundamentalmente hemos llevado un poco más allá de la afectación psicológica y lo hemos transformado en una afectación política y en una violación de los derechos humanos, que es lo que afecta a los familiares, fundamentalmente a los hijos e hijas que no pueden salir con sus madres al exilio y se quedan encerrados dentro de su propio país de origen. Son unos parias
en su país de origen. Son unos silenciados y unos perseguidos en el país de origen, de los cuales nadie habla, que se quedan a cargo del resto de los familiares, que sufren también persecuciones, silenciamientos, pero de ellos no habla porque realmente en el imaginario la única víctima es esa madre, ese padre que se tuvieron que ir al exilio. Mi vida se partió en dos y una parte de mí jamás viajó conmigo. La colectiva ha tomado ese término y lo ha desglosado más, ha trabajado recogiendo testimonios y lo hemos transformado en una reivindicación de derechos que ojalá pueda cada vez progresar y estar más en el espacio de lo público. En el exilio conozco a toda la colectiva de mujeres. Fui conectada por ella a través de Amnistía Internacional. Hacíamos reuniones, las obras de teatro muy bonitas y esto para mí fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque eran mujeres que habían pasado por esa parte y que estaban exiladas allá. Mi hijo asesinado por el ejército colombiano. Tenemos a 7 militares condenados ya. Yo me sentía más útil porque eran mis coterráneas, digámoslo así, porque eran colombianas, porque habían pasado un proceso de irse a otro país, que lamentablemente yo decido, cuando se termina el exilio, regresar. Pensábamos con mi esposo de si nos quedábamos allá, tocaría empezar de cero en un país donde no conocíamos, donde empezar a trabajar ya él con una discapacidad por un accidente que había tenido, cómo íbamos a trabajar, etcétera, etcétera. Nos animó más, pues porque ya venía el proceso de paz, ya Colombia va a ser diferente, ya no nos podemos esconder. Pero oh sorpresa, regreso a Colombia y al mes de haber regresado vuelven otra vez las amenazas. En esta camioneta se movilizaba la lideresa social Alfamir Castillo cuando fue víctima de un atentado en la vía entre... O sea, vemos con tristeza que estamos siendo asesinadas por nuestro liderazgo, por nuestra visibilización. El regresar a Colombia, ¿a qué? ¿Por qué? Porque el exilio no es bueno, ¿cierto? Pero tampoco el regreso sería bueno en estos momentos. Pueblo dormido, despierta. ¿No ves que nos están asesinando? ¿Acaso ser defensora es un delito? ¿Acaso ser defensora es un delito? El retorno es un horizonte al cual queremos avanzar, pero también siento que mi país tiene que ofrecerme unas condiciones con las cuales yo también continúe avanzando en la construcción de mí misma y no retrocediendo. El tema del retorno es muy complejo, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes aquí más de 10, 20, 30 años asentadas, ya quieras o no, tú ya has generado aquí un arraigo, unas pertenencias, unos vínculos y sobre todo el tema de la segunda generación. La pregunta es, nosotras, la primera generación de exilio y refugio, queremos retornar y retornaremos solos sin nuestros hijos e hijas. Amo mi país, o sea, lo adoro con todo mi alma, con todo mi corazón. Parece el país más hermoso del mundo, pero no sería capaz de volver a vivir allí. Yo hasta el año pasado tenía esa herida me fui de Colombia, iba 2 años para estudiar, para distraer un poco la situación y me devolvía. Y hace 1 año volví y eran 7 años después. Y cuando volví entendí que ya mi hogar no era Colombia, que mi hogar era aquí, España, donde vivo. Entonces, después de múltiples crisis que viví de identidad, de vivir entre paréntesis, decidí que voy a vivir el aquí y el ahora y con una perspectiva hacia allá para mi vejez. Ya llegará el momento de tomar la decisión, tenemos que crear condiciones para el retorno. Que haya una garantía desde el presupuesto nacional, que haya un acompañamiento psicosocial y que haya unos proyectos comunitarios
en lo cual podamos seguir trabajando en forma organizativa y comunitariamente. El retorno es posible, pero requiere también de una protección y de una seguridad. Requiere que en Colombia se extermine por fin los grupos paramilitares y todos los grupos de narcos que vienen generando violencia en el país entren dentro del proceso de negociación de la paz total que en este momento está impulsando el gobierno colombiano. Yo sí vislumbro una Colombia con una paz larga, justa, duradera, que le llegue a todos los ámbitos donde se ha excluido a unas franjas tan grandes de la sociedad. Tiene que ser muy complicado no poder estar en la tierra en la que naciste. Es que no me lo puedo ni imaginar, no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser. Que no puedas estar en tu casa, que no hayas podido ver morir a tu madre, ¿sabes? Que no puedas criar a tus hijos, que estés aquí criando a hijos de otras, cuando los tuyos estén allá, y que todavía tengas ganas aquí de luchar, de formar parte de nuestro tejido social y sociopolítico aquí. Y eso, yo sueño con una Colombia donde las mujeres de la colectiva puedan regresar y donde yo pueda ir a visitarlas también. Que podamos cumplir ese sueño de tener un país en paz, de que podamos cumplir ese sueño del retorno y poder encontrar condiciones de vida dignas allí y poder decir un día, aquí también ustedes tienen una acogida para devolver un poquito, un granito de arena de todo ese apoyo solidario que hemos encontrado en muchas de las mujeres que se han comprometido con el proceso colectivo. Se va con la luna llena.